Un grito desgarrador rompió la noche en el puesto avanzado de The Blick en Zephyr 6, sacudiendo al sargento Joseph Powell. Despertó y salió de repente del cuartel en una escena de caos absoluto. Los soldados se quedaron boquiabiertos ante lo imposible. Un airiano llamado Jackson agarrando a un recién nacido que estaba dando bolas. «Es tuyo», declarado, ojos fijos en Powell. Su sangre se heló mientras los recuerdos de esa temeraria noche de borrachera inundaban de vuelta el trust prohibido que debería haber sido imposible. El ADN humano y el Allan eran incompatibles, pero aquí estaba la prueba viviente de lo impensable. La frágil pieza se tambaleaba en el filo de un cuchillo si se corría la voz de esta abominación. Los fanáticos y Jan encenderían el polvorín a todo trapo. La guerra consumiría la galaxia. El coronel R. Kerr ordenó a la pareja que se pusiera en cuarentena. Los soldados murmuraron sobre una eliminación rápida y limpia. Pero este era el hijo de Powell. Su responsabilidad no podía abandonarlo, como había sido abandonado en los barrios bajos de Neo-Tokio, pero su juramento a la humanidad le exigió que se cortaron todos los demás lazos por el bien mayor, incluso ahora que las facciones se solidificaban y la tensión crepitaba en el aire. Powell sabía que caminaba sobre el filo. De una navaja un paso en falso haría que todo se derrumbara su vida. Su hijo, el destino de dos especies, la tormenta apenas había comenzado a formarse. La mente del sargento Joseph Powell se tambaleó mientras procesaba la revelación ante él. Jackson. El rebelde Ian que había salvado y con el que había compartido una noche prohibida, ahora estaba agarrando a su hijo imposible en el caos del momento. Los pensamientos de Powell vagaron de regreso a esa fatídica patrulla hace un mes. La señal de socorro había sido débil, apenas registrándose en sus escáneres, pero algo obligado a Powell a investigar dentro de la maltrecha cápsula de escape encontró a Jackson subida colgando de un hilo, la sangre y Jan, tirando debajo de ella el hedor acre de los circuitos quemados, llenando el espacio estrecho. Los instintos de Powell gritaron que la dejara en el cruel abrazo del yermo seriano, pero un destello de humanidad detuvo su mano contra su mejor juicio. Él trajo a Jackson de vuelta al puesto de avanzada secuestrándola en un almacén abandonado. Noche tras noche, él atendía sus heridas contrabandeando suministros médicos y raciones en los confines sombríos de ese santuario improvisado. Un vínculo inesperado echó raíces. Jackson habló de una vida bajo la bota del emperador Sorl, de la desesperada lucha por la libertad que la había dejado rota y sola. Powell se encontró compartiendo su propia desilusión. Las cicatrices dejadas por una vida de batalla por un momento fugaz. Dos almas destrozadas encontraron consuelo el uno en el otro. Un breve respiro del peso de sus respectivos mundos, pero no podía durar. Jackson se escabulló dejando a Powell sin nada más que una promesa crítica escrita en un trozo de papel. Ahora, mientras enfrentaba las consecuencias de esa noche, el peso de sus decisiones caía sobre él. La voz del coronel Rerk atravesó la guarida fría e inquebrantable. Sargento Powell, preséntese al centro de mando de inmediato. El Dr. Chen ha confirmado el ADN híbrido del niño, debemos informar a Taran al mando. El corazón de Powell se aceleró mientras se dio cuenta de las implicaciones. Si se corría la voz podría romper la frágil paz, sumiendo a la galaxia en el caos. Tenía que proteger a su hijo, pero su deber hacia la humanidad exigía sacrificio. De repente, el cabo Saint Hawkins, el amigo más confiable de Powell, apareció a su lado. «Tenemos que sacarte de aquí ahora. Rer va a hacer de ti un ejemplo». Powell dudó, dividido entre la lealtad y la desesperada necesidad de mantener a su hijo a salvo. Pero cuando sonaron las alarmas y los soldados se movilizaron, supo que no había otra opción. Recogió a Jackson y al bebé. Siguió a Hawkins por los pasillos laberínticos del puesto de avanzada. El fuego de los blasters estaba detrás de ellos. El calor abrasador de los rayos de plasma llenaba el aire. Los comandos Black Talon irrumpieron en la base.
Su armadura de obsidiana brillaba en la dura iluminación de emergencia. La voz del comandante Cass resonó en el caos exigiendo la interpretación de la abominación. Powell, Jackson y Hawkins lucharon para llegar a la bahía del hangar. La desesperación alimentaba cada disparo. Apenas lograron abordar un prototipo lanzadera furtiva antes de que los Talons negros cerraran la escotilla, sellándose justo cuando una andanada de fuego, Blaster Rico, se desvaneció del casco, mientras la lanzadera se alejaba velozmente de Zephyrus 6, desapareciendo en el vacío. Powell acunaba a su hijo el peso de un futuro incierto, presionándolo, era un fugitivo ahora perseguido por ambos. Tan y Ian obligan a su destino a Jackson y a su imposible descendencia. El camino que tenía por delante estaba envuelto en oscuridad, lleno de peligros que apenas podía imaginar. Pero en ese momento, mirando a los ojos de su hijo, Joseph Powell, supo una cosa con claridad, cristalina. Protegería a este niño con su último aliento, a pesar del costo que el transportador furtivo robado se desplazó a través del vacío de tinta. Sus ocupantes, atrapados en un maelstrom de incertidumbre, Joseph Powell se encorvó sobre la consola de navegación. Su ceño fruncido en concentración escaneaba los mapas estelares en busca de cualquier indicio de Safe Harbor a su lado. Zane Hawkins atendió los sistemas de sobrecarga de la nave. Sus dedos volaron sobre el panel de control en la parte trasera del transportador. Jackson acunó a Zephyr cerca de su pecho, sus ojos fijos en la extensión infinita más allá de la ventana. El niño se agitó en sus brazos. Su pequeño rostro se arrugó en una mezcla de curiosidad y angustia, como si sintiera el peso de la galaxia presionándolos. Los días se convirtieron en semanas, mientras navegaban los inexplorados confines del espacio, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Combustible y suministros disminuyeron, y la desesperación se instaló como un sudario sobre la pequeña tripulación. Pero justo cuando la esperanza comenzó a desvanecerse, un destello de salvación apareció en el horizonte. Es Terminus Prime, un mundo fronterizo sin ley. Su superficie, un mosaico de ciudades iluminadas con neón y yermos estériles, mientras la lanzadera descendía a través de la atmósfera ahogada por la neblina del planeta Powell, sintió un destello de inquietud las calles de Byzantium City, la capital del planeta. Palpitaban con una energía frenética. El peligro acechaba en cada sombra. En una taberna sórdida enclavada en lo profundo de la ciudad, encontraron su primera pista. Una figura encapuchada conocida solo como el Corredor. Su rostro oscurecido por una máscara holográfica brillante, se inclinó hacia adelante. Su voz era un susurro áspero sobre la guarida del bar abarrotado, una estación de investigación y Jan al borde de la extensión de la nebulosa. Susurros de experimentos de ruptura de la barrera entre especies, pero tal conocimiento viene a un precio. El agarre de Powell se presiona en su desintegrador debajo de la mesa. Sus ojos agudos, nombralo la máscara del Corredor, parpadeó un atisbo de sonrisa, jugando en sus características una recuperación simple, un artefacto invaluable perdido entre los huesos de una nave de Erika. Tráemelo y las coordenadas son tuyas. Hawkins se inclinó en voz baja. ¿Cuál es el truco? El campo de escombros. Está protegido por carroñeros orellanos, salvajes despiadados. Ellos no sé. Detendrán ante nada para proteger su reclamo. Powell y Hawkins intercambiaron una mirada. Un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Habían enfrentado peores riesgos antes, y la promesa de respuestas era demasiado tentadora para resistir mientras se preparaban para la misión. Jackson llevó a Powell a un lado, sus ojos llenos de una feroz fuerza de voluntad. No puedo dejar que hagas esto sola. Zephyr necesita a su padre. El corazón de Powell se presiona el peso de sus nuevas responsabilidades. Cayendo sobre él, necesito que lo mantengas a salvo si algo me sucede, Jackson. Lo silenció con un beso, su frente presionada contra la de él. Estaremos esperando, Ben, de regreso a nosotros, con un último abrazo. Powell y Hawkins partieron hacia la extensión sin ley de la frontera, con las coordenadas de la nave de Erika.
ardiendo en sus mentes, sin que ellos lo supieran. Fuerzas más allá de su comprensión ya estaban en movimiento, engranajes antiguos girando en las sombras, en Terminus Prime. Jackson, observar cómo Zephyr crecía su desarrollo superando por mucho al de cualquier niño airiano, sus ojos, una vez de un azul suave, ahora brillaban con una inteligencia de otro mundo, un atisbo del poder que yacía latente dentro de él, pero incluso mientras ella se maravillaba del progreso de su hijo, Jackson no podía quitarse la sensación de ojos sobre ella, observando desde las profundidades de las calles empapadas de neón de la ciudad, un hormigueo en la nuca, un susurro de peligro en el viento. Ella sabía que no podía quedarse en Terminus Prime para siempre, la red se estaba cerrando, y el único camino hacia adelante estaba en las estrellas, en los secretos encerrados en esa distante estación de investigación, y Jan, mientras Powell y Hawkins luchaban, los carroñeros orellanos, sus pensamientos nunca se alejaron mucho de la mujer, y el niño que habían dejado atrás lucharon con un propósito renovado cada golpe, una promesa de volver para desentrañar el misterio que unía sus destinos. Pero en los salones del poder, en los mundos distantes, figuras sombrías, piezas en un tablero de ajedrez galáctico, sus motivos tan opacos como el vacío mismo, y en lo profundo de la extensión de la nebulosa, una presencia antigua se agitó atraída por el faro del potencial, sin explotar de Zephyr un susurro del destino resonando a través de las estrellas. Los motores del transbordador robado gruñeron, mientras Powell lo guiaba a través de las corrientes traicioneras de la extensión de la nebulosa. Hawkins se inclinó sobre el conjunto de sensores. Sus ojos se movieron rápidamente a través de las lecturas. «Estamos cerca», Hawkins murmuró. Estas firmas de energía coinciden con la Intel del corredor. El agarre de Powell se apretó sobre los controles. Semanas de navegar por el espacio inexplorado les había pasado factura. Pero la promesa de respuestas los impulsó a seguir adelante, mientras emergían de una nube arremolinada de polvo estelar la estación de investigación, y Jan se alzaba ante ellos, una cáscara retorcida de metal girando lentamente en el vacío por las estrellas. Powell respiró lo que pasó aquí. Atracaron con cuidado el techo de la esclusa de aire con un silbido. Powell y Hawkins se movieron por los pasillos de la estación, el haz de sus linternas, revelando escenas de devastación. Las marcas de quemaduras estropeaban las paredes y los escombros flotaban perezosamente en el entorno de gravedad cero. En lo que quedaba del laboratorio principal, encontraron un tesoro de datos fragmentados. Las manos de Powell volaron sobre una consola en funcionamiento, juntando las piezas del proyecto de historia oscura de la estación. Quimera leyó en voz alta con voz tensa. Estaban combinando ADN alienígena, tratando de crear híbridos. Hawkins, maldijo en voz baja. Como Zephyr, un sonido metálico distante resonó a través de la estación. La cabeza de Powell levantó de golpe su mano buscando instintivamente su blaster. No estamos solos. Como si en respuesta a un enjambre de drones cazadores asesinos, irrumpió a través de un respiradero cercano. Sus armas prepararon a Powell y Hawkins. Se zambulló en busca de cobertura, rayos de plasma pasando silbando junto a ellos. El laboratorio, gritó Hawkins por la D. Podemos sellarlo. Hicieron una carrera desesperada deslizándose a través de las puertas negras que se cerraban mientras los drones acribillaban el metal reforzado en el repentino silencio. Se dieron cuenta de otra presencia. Una figura emergente de las sombras. No disparan. Una voz femenina gritó, «Puedo ayudarte». La científico Jan se presentó como Vox, sus ojos atormentados por los horrores que había presenciado mientras los drones continuaban su asalto afuera. Reveló la verdad detrás de la destrucción de la estación y la despiadada purga del talón negro. Con la ayuda de Vox, lograron descargar lo que quedaba de los datos de Chimera antes de abrirse camino de regreso a la lanzadera mientras huían de la estación moribunda.
Los pensamientos de Powell se dirigió a Jackson y Zephyr, rezando porque todavía estarían a salvo en Terminus Prime. Las coordenadas de rendezvous los llevaron a un asteroide desolado. El corazón de Powell se aceleró cuando vio la silueta de Jackson, pero su alivio rápidamente se convirtió en horror. Tropezó hacia ellos agarrándose, una herida sangrante en su costado. Equipo de ataque Tarán jadeó desplomándose en los brazos de Powell. Tomó a Zephyr antes de que pudieran reaccionar. Una andanada de fuego de armas estalló a su alrededor. El agente Voss y sus hombres habían seguido a Jackson, aprovechando su momento para atacar a Powell. Se encontró atrapado en una elección imposible: proteger a su amor herido o asegurar los datos que podrían salvar a su hijo. Los ojos de Jackson se encontraron con los suyos. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Con una oleada de fuerza, ella lo empujó hacia la lanzadera. «¡Vamos!», gritó, «salva a nuestro chico». La angustia atravesó a Powell mientras se retiraba Hawkins y Box, proporcionando fuego de cobertura a la escotilla de la lanzadera sellada, cortando los sonidos de la batalla mientras se alejaban del asteroide. El dolor de Powell se mezcló con una tenacidad de acero. Él encontraría a Zephyr a cualquier precio, pero sus pruebas eran un largo camino por recorrer. En los escáneres de largo alcance de la lanzadera aparecieron múltiples firmas naves: Black Talon acercándose desde One Direction y una nave sin marcar que llevaba los siniestros hallmarks de los Karen Sindicato del otro. Los ojos de Powell se endurecieron mientras trazaba un curso desesperado a través del campo de asteroides. La caza estaba en marcha y ellos eran la presa. El transportador robado se cerró cuando los rayos de plasma rozaron su casco. Powell presionó el puño sobre los controles. Sus ojos se movían rápidamente entre las lecturas de los sensores y el campo de asteroides que tenía por delante. Hawkins trabajó furiosamente para mantener sus sistemas sobrecargados en línea, mientras Box acunaba al inconsciente. «Zephyr, no podemos superarlos para siempre». Hawkins gruñó. Chispas brotando de una consola cercana, como si fuera una respuesta. Una transmisión codificada crepitó a través de las comunicaciones. Powell frunció el ceño mientras descifraba el mensaje, revelando una voz familiar. «Este es Vex. Puedo ofrecerle santuario a bordo de mi base, el Leviatán, pero necesitaré algo a cambio». Powell intercambió miradas con sus compañeros. Les quedaban pocas opciones. «¿Cuál es su precio?», preguntó su voz tensa. «Información», Vex respondió, «sobre el niño. ¿Y esos datos que llevas? ¿Tenemos un trato?». Momentos después, el transbordador cojeó en un hangar cavernoso ubicado dentro de un asteroide ahuecado mientras la esclusa de aire se ponía en marcha. La mano de Powell se cernía cerca de su blaster. La escotilla se abrió con un silbido y reveló a Vex, una mujer delgada y llena de cicatrices con implantes cibernéticos que serpenteaban por su cuero cabelludo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Bienvenidos a bordo del Leviatán». La trampa se cerró de golpe tan pronto como pisaron la cubierta. Los guardias de Vex se materializaron desde nichos ocultos. Las armas apuntaron a los recién llegados. Ahora, Vex ronroneó con su pistola apuntando al pecho de Powell. «Discutamos esa transferencia de datos. ¿De acuerdo?». Furia y traición se reflejaron en el rostro de Powell cuando Vex describió sus verdaderas intenciones de subastar Zephyr al mejor postor. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el hangar. Las alarmas sonaron cuando la propia tripulación de Vex se rebeló por su plan de tráfico de personas que se volvió contra ella. High estalló en caos. Powell se lanzó a cubrirse arrastrando a Zephyr con él mientras el fuego de blaster entrecruzaba el hangar. Hawkins y Box aprovecharon la oportunidad. Armas de los aturdidos guardias, la batalla rugió a través de los retorcidos pasillos del Leviatán, un laberinto de metal y sombras separadas de los demás. Powell se encontró en una enfermería tenuemente iluminada. Su respiración se quedó atrapada en su garganta cuando vio una figura en una de las camas. Imposible no podía ser. Joseph. La voz de Jackson era débil, pero inconfundible. Powell corrió a su lado.
su mente alucinada. Cómo los ojos de Jackson se llenaron de lágrimas, mientras ella explicaba su atrevido plan, el trato con Vex que había salido tan terriblemente mal. Creí que podía salvarlos a ambos. Su reunión se interrumpió cuando la nave se sacudió con otra explosión. El rostro de Jackson se contorsionó de dolor, pero su agarre en el brazo de Powell era de hierro. «Escúchame», dijo con voz áspera. «Tienes que llevar a Zephyr al refugio de las quimeras. Es su única oportunidad, nuestra única oportunidad para un futuro más allá de esta guerra interminable». La calma de Powell cobró vida. La voz urgente de Vox, atravesando la estática. «Powell, hemos desactivado la puerta de deformación, pero es inestable. Tenemos que ir ahora». El tiempo parecía ralentizarse mientras Powell miraba entre Jackson y la puerta. Agonizantes opciones extendiéndose ante él. La triste sonrisa de Jackson fue lo último que vio mientras tomaba su decisión. La improvisada puerta de disformidad pulsó con energía deslumbrante. Powell empujó a Zephyr a los brazos de Hawkins. Su voz ronca con emoción, ve a buscar el refugio mientras la puerta implosionaba. Powell alcanzó un último vistazo del rostro de su hijo antes de que Hawkins, Vox y Zephyr desaparecieran en un destello cegador. El Leviatán gimió a su alrededor. Las alarmas sonaron mientras las fuerzas restantes de Vex se acercaban la mano de Powell. Encontró a Jackson sus dedos entrelazados mientras enfrentaban juntos la oscuridad invasora. El Leviatán se estremeció el metal gimiendo cuando otra explosión sacudió la nave. El corazón de Powell se aceleró mientras ayudaba a Jackson a ponerse de pie. Su brazo sobre su hombro, tropezaron a través de los pasillos tortuosos, los sonidos de persecución haciendo eco detrás de ellos. «Necesitamos encontrar una manera de salir de esta trampa mortal», murmuró Powell. Sus ojos escaneando en busca de una ruta de escape. Un rayo de plasma pasó silbando, quemando el mamparo. Powell giró devolviendo el fuego con su blaster robado en el caos. Casi se perdió la voz ronca que lo llamaba desde «Una alcove cercana por aquí si quieres vivir». Powell dudó por una fracción de segundo antes de arrastrar a Jackson hacia la voz. Se agacharon en un pasaje oculto y se encontraron cara a cara con un grupo de individuos de aspecto rudo. Su líder, un Orión con cicatrices e implantes cibernéticos, les dio un sonrisa dentuda cruz de Nam. «Escuchó que tienes un problema con Vex, así que nosotros también». Powell, avanzando su agarre, se apretaba sobre Jackson. «Tenemos que llegar al hangar. Mi lanzadera todavía está allí». «Cruz», gritó órdenes a su tripulación, y se movieron como uno solo cubriéndose unos a otros, mientras luchaban por abrirse paso a través de la nave. La mente de Powell corría dividida entre el peligro inmediato y el dolor de la separación de Zephyr. Las puertas de la bahía del hangar explotaron. Hacia adentro, mientras la experta en demoliciones de CR trabajaba su magia, corrieron hacia el transportador esquivando el fuego de los blasters y los escombros, mientras los motores rugían a la vida. Powell vislumbró el rostro furioso de Vex antes de que las puertas del hangar se cerraran de golpe una vez en la relativa seguridad del espacio abierto. Powell se volvió hacia Cruz. «Necesito encontrar a mi hijo. Está con mis amigos, pero no sé dónde». El ojo cibernético de CR se preocupó mientras estudiaba. «A Powell tenemos algunos contactos, podrían ser capaces de encontrar un rastro, días borrosos juntos». Mientras perseguían pistas a través de la galaxia, los nervios de Powell se desgastaban con cada callejón sin salida, cada llamada de atención con patrullas, Terán o naves de guerra. Y finalmente, un avance. Llegó en forma de una transmisión codificada. «Lo tenemos», anunció Cruz, su voz áspera teñida de emoción. «Coordenadas a un sistema inexplorado cerca del núcleo galáctico». El alivio invadió a Powell, pero poco difícil, ya que se acercaron a los sistemas. Las alarmas de proximidad del cinturón de asteroides exterior sonaron. Una flota mercenaria se materializó detrás de un gigante gaseoso. Las armas ya estaban cargando. Las naves del Consejo Terán, Jackson
siseó al reconocer las configuraciones de la flota de Voss. El fuego de plasma estalló a su alrededor mientras los pobres cazas de CR atacaban al enemigo. Las manos de Powell volaron sobre los controles atravesando el campo de asteroides en un intento. Desesperado por sobrevivir, una estructura masiva se alzaba frente a ellos. Una antigua construcción ahuecada que empequeñecía incluso a las naves más grandes de la flota de Voss. Allí dentro, gritó Powell, lanzándose hacia las construcciones. Boquiabierto. Moll. El transportador se cerró mientras pasaban por una especie de campo de energía. La mandíbula de Powell cayó cuando el interior apareció a la vista. Un vasto mundo imposible se extendía ante ellos, bañado por la luz de un sol artificial. Mientras se sentaban en un avión Verdon figuras, emergieron de una estructura cercana. El corazón de Powell saltó cuando reconoció a Hawkins cojeando. Pero vivo a su lado estaba Vox, y entre ellos, Zephyr Powell. Respiró bebiendo la vista de su hijo. El niño ya no era un bebé, sino un niño de quizás 5 o 6 años. Miró a Powell con ojos que brillaban con inteligencia de otro mundo. Cuando Powell dio un paso adelante, Zephyr levantó una mano. El aire brilló, y Powell se sintió levantado suavemente de sus pies. «Está bien, Hawkins», gritó su voz tensa pero cálida. «Solo está aprendiendo a controlarlo». Los pies de Powell tocaron el suelo cuando Zephyr bajó su mano a su alrededor. Seres de variedad imposible emergieron, rasgos humanos y hayan mezclados con una vertiginosa variedad de rasgos alienígenas. «Bienvenido, Vox», dijo, sus ojos brillando con orgullo, al refugio de las quimeras, antes de que Powell pudiera procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Las alarmas sonaron por todo el constructo. Una voz retumbante resonó por todo el paisaje. «La defensa exterior está violada, todos los guerreros a las estaciones de batalla». Powell miró fijamente a Hawkins. Luego miró a Cuss y su tripulación sin decir palabra. Se movieron como uno solo hacia el corazón del refugio, listos para enfrentar lo que viniera después. El suelo tembló cuando otra explosión sacudió el antiguo constructo. Powell se estabilizó contra un pilar cristalino, sus ojos escaneando el campo de batalla frente a él. Guerreros quimera, sus cuerpos, un mosaico de rasgos humanos y alienígenas, lucharon codo a codo con los contrabandistas de CR y los renegados Alliance que habían elegido estar con ellos. Hawkins Powell gritó sobre la guarida de fuego de plasma y metal chillón. «Necesitamos empujarlos hacia atrás desde la cámara central», su viejo amigo acercándose con tristeza, levantando un rifle de pulso. «Terán capturado. Tengo tus 6. Vamos a movernos». Avanzaron a través del torcido pasillos de el refugio. El aire denso con humo y el olor acre del ozono. Los músculos de Powell ardían mientras saltaba sobre una viga de soporte, caída rodando para evitar un aluvión de fuego. Enemigo. Se levantó disparando su blaster, encontrando su marca en el pecho de un guerrero Black Talon sobre ellos. El cielo artificial parpadeó y distorsionó una pantalla de visualización que mostraba la batalla espacial del Titanic rugiendo en órbita. Los dreadnoughts bronceados de Voss intercambiando salvas con la flota Yan, sus armas arrancando pedazos del blindaje del casco del otro. La voz de Powell Vox crepitó a través de su calma. «Tenemos un problema, Voss. Mismo está liderando un equipo de ataque hacia el santuario de Zephyr. No podemos contenerlos por mucho más tiempo», maldiciendo en voz baja. Powell le hizo una señal a Hawkins para que cambiaran de rumbo, corriendo por un pasaje lateral que los llevaría al corazón del refugio mientras corrían. Powell vislumbró el mundo imposible que los rodeaba, un exuberante follaje alienígena creciendo de plantas vivas, metal, espirales de cristal que zumbaban con energía apenas contenida, irrumpieron en una vasta cámara. Su techo abovedado estaba vivo, con patrones de luz arremolinados en su centro. Zephyr ya no era el niño que Powell recordaba, sino un adolescente flacucho,
con ojos que crepitaban con energía psíquica. Vox estaba de pie protectoramente a su lado, su rostro grabado por la preocupación. Papá Zephyr gritó su voz más profunda de lo que Powell esperaba. «Puedo sentirlos. Venir, tanta ira, tanto miedo». Antes de que Powell pudiera responder, la pared lejana explotó hacia adentro a través del Bree-Stroh. El agente Voss, flanqueado por comandos, Terran fuertemente armados, su ojo cibernético, brilló cuando apuntó su arma a Zephyr. Se acabó. Powell Voss se burló. «El chico viene con nosotros por el bien de la humanidad como el infierno que lo hace». Powell gruñó levantando su blaster. Los dos hombres se atacaron entre sí, sus armas olvidadas como años de rabia embotellada, explotaron. En una pelea furiosa, intercambiaron golpes viciosos, cada puñetazo y patada alimentados por el recuerdo de las traiciones pasadas y las vidas perdidas en este final. La guerra, mientras luchaban, el caos estalló a su alrededor. Hawkins y Vox se enfrentaron a los comandos Terran, mientras los ojos de Zephyr ardían con creciente intensidad. El aire mismo parecía deformarse y retorcerse alrededor del joven híbrido, zarcillos de energía psíquica, atacando a amigos y enemigos por igual. De repente, uno de los hombres de Voss se volvió y disparó contra sus camaradas. «Lo suficiente», gritó el teniente Caden, con su rostro convertido en una máscara de propósito. «Esta locura tiene que terminar. La traición inesperada». Le dio a Powell la apertura que necesitaba. Con un rugido de triunfo, asestó un golpe aplastante en la mandíbula de Voss, enviando al agente Terran al suelo, mientras Powell se paraba sobre su enemigo. Caído, un crujido ensordecedor partió el aire. La cúpula sobre ellos comenzó a fracturarse, fragmentos de metal viviente lloviendo, mientras las tropas Airian Black Talon abrió una brecha en el santuario interior. «Zephyr Powell», gritó tratando de alcanzar a su hijo, pero Zephyr se mantuvo erguido. Sus ojos ahora hijos, gemelos de energía pura. Cuando habló, fue con una voz que resonó con el peso de incontables almas. «Es hora», dijo su cuerpo comenzando a brillar. «La convergencia akáshica está sobre nosotros». Una ola de luz cegadora estalló desde la forma de Zephyr, envolviendo todo a su paso. Powell se sintió levantado de sus pies, su conciencia expandiéndose más allá de los confines de su cuerpo. Por un momento que se expandió hasta la eternidad, era consciente de cada mente, cada alma dentro del refugio humano Yan, y las miríadas, formas híbridas nacidas de su unión cuando la luz se desvaneció. Powell se encontró de rodillas jadeando por respirar la cámara. Había quedado en silencio, combatientes por todos lados congelados en asombro. Donde Zephyr había estado un ser de puro resplandor, ahora flotaba su forma cambiando y fluyendo constantemente. «Somos uno», el ser habló su voz, un coro de incontables mentes, las barreras entre nosotros caídos. Ahora debemos elegir nuestro camino adelante. Hacia Powell. Luchó por ponerse de pie. Sus pupilas se dilataron de la onda de choque psíquica. Miró a Hawkins, a Vox, incluso a los rostros atónitos de Voss y los guerreros Yan. En sus ojos vio la misma pregunta que ardía en su propio corazón. ¿Qué significaría esta nueva realidad para el futuro de su galaxia? La mente de Powell se tambaleó mientras miraba al ser luminoso que una vez fue su hijo. La cámara palpitó con una energía de otro mundo, y por un momento la lucha cesó. Sintió el peso de incontables ojos sobre él, esperando su respuesta. Zephyr susurró su voz apenas audible por encima del bajo zumbido de energía. «¿En qué te has convertido?» La forma radiante cambió zarcillos de luz que se extendían hacia Powell. «Soy lo que todos podemos ser, padre. Las barreras entre nosotros son ilusiones. Podemos terminar este conflicto, aquí y ahora». Conmoción. Desde el otro lado de la cámara, llamó la atención de Powell. Agente Voss se puso de pie, tambaleándose, sangre goteando de un corte en su frente. Su ojo cibernético se preocupó mientras recalibraba, fijando a Zephyr con enfoque depredador.
No lo escuches. Powell Boss, gruñó buscando a tientas su arma. Esa cosa ya no es tu hijo. Es una amenaza para todo, por lo que luchamos antes de que Powell pudiera responder. La cámara se sacudió violentamente. La pantalla de vista arriba parpadeó y cobró vida revelando una vista aterradora, un Airian elegante, el buque de guerra adornado con la insignia de la facción Garra Negra del comandante Cass estaba atravesando las defensas externas del refugio. Transmisión entrante. Vox gritó con sus dedos bailando sobre una interfaz holográfica. Una voz áspera llenó la cámara. Este es el comandante Casra de la flota de purificación Iyan. Entregue la abominación o reduciremos toda esta construcción a Adams. La mano de Powell se presionó sobre su blaster mientras inspeccionaba la habitación. Hawkins y Bow se pararon protectoramente cerca de Zephyr mientras Crías y sus contrabandistas se quedaron atrás. La incertidumbre estaba grabada en sus rostros. El teniente RH, el desertor Terán, dio un paso adelante. Sir RH dijo dirigiéndose directamente a Powell. He visto lo que esta guerra ha hecho a ambos lados. Si hay una posibilidad de paz, tenemos que aprovecharla. Una serie de explosiones sacudieron el refugio y las alarmas sonaron en toda la estructura. El entrenamiento táctico de Powell se activó, evaluando amenazas y calculando probabilidades. Pero debajo de todo eso, una guerra se desató dentro de su propio corazón. «Estamos fuera de voz», gritó levantando su arma a un lado. «Powell, me llevo al chico por el bien de la humanidad». En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. Powell vio destellos de su vida, el brutal entrenamiento que lo convirtió en un soldado, las camaradas que había perdido el día que sostuvo por primera vez a Zephyr en sus brazos, pensó en las incontables vidas destruidas por este conflicto interminable y en el futuro imposible que su hijo ahora ofrecía su decisión tomada. Powell se movió a la velocidad del rayo, abordó a Voss enviándolos a ambos al suelo cuando el agente disparó. Desviado, lucharon ferozmente, años de combate compartido, experiencia evidente en cada movimiento. Hawkins Powell gritó mientras luchaba con Voss para poner a Zephyr a salva. Los detendré mientras Hawkins y Fox condujeron la brillante forma de Zephyr hacia un pasaje oculto. Powell finalmente sujetó a Voss al suelo. Miró a los ojos a su antiguo comandante, viendo el reflejo del hombre que solía ser. «Estás cometiendo un error», gruñó Voss luchando contra el agarre de Powell. Powell sacudió la cabeza. «No, estoy arreglando uno que hice hace mucho tiempo». Con un movimiento rápido, dejó a Voss inconsciente y luego se giró para enfrentar la tormenta que se aproximaba. La entrada principal de la cámara explotó hacia adentro y las tropas de Black Talon entraron en tropel. Powell levantó su blaster drive, la cruz grabada en su rostro llamado al contrabandista de Orión. «Quieres estar en el lado correcto de la historia. Ahora es tu oportunidad de un latido». Cruz dudó. Luego, con una sonrisa pícara, hizo una señal a su tripulación. «Muy bien, chicos y chicas. Mostremos a estos bastardos airianos cómo bailamos mientras el fuego de plasma llenaba el aire». Powell luchó con un propósito renovado. Cada disparo, cada esquiva, cada orden que gritaba a sus harapientos defensores. Todo al servicio de ganar tiempo para que la visión de Zephyr se afianzara en el caos de la batalla. Powell vislumbró el mundo imposible que lo rodeaba. Guerreros quimeras, sus formas híbridas, un testimonio de lo que era posible cuando los viejos odios se dejaban de lado, se unieron para defender. En su casa vio peleas entre humanos y airianos. La presencia de su hijo se basó en esa fuente de amor incondicional para estabilizar la convergencia mientras la forma física de Powell se disolvía. Su esencia se expande por todo el refugio. La quimera mutante se calmó. Sus cuerpos volvieron a sus estados naturales. El virus retrocedió, incapaz de penetrar el escudo del genoma humano purificado de Powell en el centro de control. RHS observará con asombro cómo la forma radiante de Zephyr se estabilizaba y pulsaba con un poder renovado. Los ojos del joven híbrido se abrieron. Ahora, galaxias gemelas de luz arremolinada. «¡Está hecho!» La voz de Zephyr resonó con una fuerza de millones. «El refugio está a salvo afuera». La flota de Cass vaciló ante esta exhibición de poder sin precedentes. Las explosiones sacudieron las naves de Black Talon mientras los contrabandistas de CR presionaban su ventaja.
Sus cazas veloces bailaban entre las naves más grandes en medio de la gente del caos. Voss se quedó congelado. Su ojo cibernético se preocupaba mientras intentaba procesar la escena imposible ante él. Endurecido. El agente Terran sintió que algo se agrietaba dentro de su cosmovisión, cuidadosamente construida, mientras la presencia de Zephyr se expandía más allá de los confines de El Refugio, llevando consigo el indomable espíritu de Powell Voss. Tomó una decisión que reformaría el curso de la galaxia, levantó la mano hablando a su comunidad, con autoridad inquebrantable. Este es el agente Voss. Todas las fuerzas, Terran, descansen, repito, descansen la batalla. Arriba el refugio comenzó a calmarse. Pero Zephyr sabía que esto era solo el comienzo, con el sacrificio de Powell, empoderando la convergencia, un nuevo capítulo en la historia de su galaxia. Fracturada estaba a punto de desplegarse. La forma radiante de Zephyr. Pulsó con poder recién descubierto su conciencia expandiéndose más allá de los confines del refugio. La presencia del híbrido inundó el campo de batalla calmando el caos de la guerra y dejando a los combatientes de todos lados asombrados por la fuerza trascendente. Ante ellos el agente Voss bajó su arma, su ojo cibernético, luchando por procesar la escena imposible. «Descansen», repitió su voz con una mezcla de resignación y asombro, mientras los ecos de la batalla se desvanecían. La conciencia de Zephyr se extendía más tocando mentes a través de la galaxia. Sintió la alegría y la esperanza visible en incontables mundos, pero debajo de todo eso, una oscura corriente subterránea de malicia captó su atención en una luna desolada, orbitando una estrella moribunda. Una reunión de sombras se fusionó. La conciencia de Zephyr se concentró en la reunión clandestina donde los almirantes Terran y los señores de la guerra airianos susurraban sobre traición y destrucción. La voz del almirante Francis Caldwell sonó llena de desprecio. Esta convergencia no puede permitirse que se mantenga. Tenemos los medios para terminar con esta abominación de una vez por todas. Zephyr vio cómo Caldwell reveló viales de una sustancia horrorosa familiar, el virus mutagénico que casi había destruido el refugio, la esencia del... El híbrido retrocedió ante el recuerdo del dolor y el sufrimiento que había causado, pero incluso cuando Caldwell describió su plan genocida, Zephyr sintió una amenaza más profunda, más insidiosa. El Señor Supremo Airiano Sagula se sentó en silencio, sus pensamientos impenetrables en sus manos nudosas. Acunaba un artefacto de poder. Aterrador, un arma capaz de desentrañar el tejido mismo de la existencia. Zephyr supo que tenía que actuar recurriendo al manantial infinito de la fuente akáshica. Proyectó un fragmento astral de sí mismo a la superficie de la luna, mientras su forma luminosa se materializaba ante los conspiradores sorprendidos. Los ojos de Caldwell se abrieron en conmoción y miedo. «¿Qué es esto?», farfulló el almirante mientras buscaba su arma. Zephyr levantó una mano. Su voz resonaba con el poder de incontables almas. «Vengo, buscando la paz. Incluso ahora hay otra manera». Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Rulka se puso de pie, el arma de entropía pulsando con energía malévola, engañar al Señor Supremo, y Yan gruñó. «No hay paz. Solo hay el vacío, la realidad misma». Pareció deformarse, y, lado a lado, unidos por un propósito común, pero incluso cuando la esperanza floreció, el refugio se estremeció bajo el asalto implacable de la flota de Kra. Powell sabía que sin refuerzos no podrían resistir para siempre. Mientras se agachaba detrás de una columna caída, recargando su arma, vio al teniente RHS organizando un grupo de defensores, Rats. Powell gritó sobre la guarida de batalla. «Necesitamos llegar al centro de control. Si podemos activar las defensas completas de los refugiados, podríamos tener una oportunidad». El joven teniente avanzando con la tenacidad grabada en su rostro, mientras luchaban por los pasillos tortuosos de la antigua construcción.
La mente de Powell corría, había tomado su elección, echando su suerte con el sueño de unidad de Zephyr. Pero, ¿sería suficiente para superar generaciones de odio y miedo? La respuesta que sabía estaba en los corazones y mentes de aquellos que todavía estaban atrapados en combate por encima y alrededor de ellos, con cada paso, cada disparo. Disparado, Powell instó silenciosamente a su hijo a completar cualquier transformación que la convergencia akáshica hubiera comenzado, porque en ese ser radiante, ahora se dio cuenta que yacía la última y mejor esperanza para un futuro más allá de la guerra interminable que había consumido gran parte de su vida. La respiración de Powell se convirtió en jadeos entrecortados mientras él y RHS se abrían paso a través de los pasillos tortuosos del refugio. El centro de control se alzaba frente a él. Un faro de esperanza en el caos casi estaba allí. RH gritó agachándose bajo un rayo de plasma chispeante. Cuando llegaron a las puertas reforzadas, una explosión sacudió la estructura. Powell tropezó y se apoyó contra la pared. Sus ojos se abrieron cuando vio una grieta formándose en el techo. Una telaraña de fracturas se está extendiendo rápidamente. Rugió empujando caminos a través de las puertas que se abrían justo cuando el techo se derrumbó detrás de ellos. Dentro del centro de control, los bancos de tecnología alienígena pulsaron con luz etérea. Las manos de Powell volaron sobre los controles, activando sistemas de defensa durante mucho tiempo inactivos afuera. Los escudos de energía masiva parpadearon para activarse, repeliendo lo peor del asalto de los Kree. Está funcionando. RH respiró aliviado, evidente en su voz. Pero la frente de Powell se frunció mientras estudiaba las lecturas. No es suficiente. Hemos ganado tiempo, pero la flota de Kree es demasiado poderosa. Necesitamos sus palabras. Se interrumpieron cuando un destello brillante de luz llenó la habitación cuando se desvaneció. Zephyr estaba frente a ellos, su forma aún radiante pero vacilante en los bordes. Papá. La voz de Zephyr hizo eco con incontables. Otros. Necesito tu ayuda. El corazón de Powell se apretó a pesar del poder de otro. Mundo que emanaba de su hijo, vio el miedo en ojos. Esos familiares todo lo que dijo. Sin dudarlo, la forma de Zephyr. Parpadeó de nuevo. La convergencia es inestable. No puedo mantenerme unido solo antes de que Powell pudiera responder. Las alarmas sonaron en todo el centro de control RAD. Juró sus dedos volando sobre una consola cercana. Señor, tenemos un nuevo problema. Kree ha desplegado algún tipo de arma biológica. Está destrozando el refugio. Powell observará con horror cómo las transmisiones de seguridad mostradas a quimerinos y humanos, retorciéndose de agonía, sus cuerpos, retorciéndose en nuevas formas grotescas incluso. Zephyr parecía verse afectado, su forma radiante, atenuando el virus. Zephyr jadeó, está rompiendo la fisiología híbrida. No puedo detenerlo en ese momento. ¿Cómo entendí lo que tenía que hacer? Se giró hacia RHS, su voz firme. Teniente, necesito que protejas a mi hijo, no importa lo que pase. RHS avanzando persistencia grabado en su rostro. Tienes mi palabra, señor. ¡Powell! Se acercó Zephyr extendiendo la mano para tocar la energía brillante que rodeaba a su hijo. ¿Qué necesitas que haga? Los ojos de Zephyr se encontraron con los suyos llenos de una mezcla de esperanza y tristeza. Tu código genético es la clave. Pero papá, si haces esto no lo harás. Lo sé, dijo Powell suavemente. El sed. El rostro de Zephyr en sus manos, sintiendo el calor de la energía corriendo a través de él. Está bien. Esto es lo que hacen los padres con una respiración profunda. Powell entró en el corazón de la convergencia. El dolor atravesó cada célula de su cuerpo como su forma física comenzó a desmoronarse. Pero a medida que su conciencia se expandía uniéndose con la mente gestal del colectivo híbrido, sintió una sensación de paz, mientras que sobre él a través de la matriz psíquica infinita, el amor de Powell por Zephyr Amplified se convirtió en un faro de fuerza que sintió
Zulka se retorció mientras Zulka activaba el artefacto. Zarcillos corrosivos de energía atacaron amenazando con consumir todo a su paso. La forma astral de Zephyr parpadeó luchando contra el ataque de la fuerza entrópica en ese momento de crisis. Zephyr profundizó en las memorias colectivas de sus ancestros quimeranos. Canalizó un antiguo ritual que hablaba a los mismos cimientos del universo mientras el poder fluía a través de él. Zephyr experimentó una profunda epifanía. La convergencia era, más que la unidad entre especies, era una evolución fundamental de la conciencia en sí misma. Un ciclo eterno de renacimiento que trascendía las limitaciones de las leyes físicas cuando el arma de Zula desgarró el tejido del espacio-tiempo. Zephyr tomó su decisión aprovechando cada onza de poder dentro de la fuente akáshica. Desató una fuerza de creación para rivalizar con el Big Bang en sí mismo. La luna desolada explotó en una supernova de luz y energía Caldwell-Ságula, y sus conspiradores fueron consumidos en un instante. Pero la liberación de poder no se detuvo allí. Se expandió hacia afuera a velocidades imposibles, envolviendo sistemas solares, galaxias y eventualmente el universo entero. En ese momento cegador de renacimiento cósmico. La conciencia de Zephyr se expandió para abarcar toda la existencia. Sintió la arquitectura cuántica de la realidad, reescribiéndose a sí misma, reorganizándose en una nueva forma de ser unificado, mientras la luz se desvanecía y un nuevo cosmos tomaba forma. Zephyr se encontró a sí mismo en el centro de una infinita sinfonía de conciencia en constante evolución, donde una vez había habido división y conflicto. Ahora había armonía y propósito, ecos de mentes familiares. Alcanzaron a él Hawkins Box, incluso la esencia de su padre. Powell eran parte de él ahora, y él era parte de todos ellos, unidos en una gestal trascendente. Pero incluso mientras Zephyr se deleitaba en este nuevo estado de unidad cósmica, sintió los primeros movimientos de un nuevo desafío, porque en este universo renacido, las semillas de cambio y crecimiento ya estaban echando raíces, prometiendo una eternidad de evolución y descubrimiento aún por venir. Has llegado al final de la historia. Si te gustó esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le pondré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.